Damos inicio a una nueva sesión en la cual has logrado desbloquear un nuevo reto. Hoy tienes una oportunidad para subir de nivel. ¿Estás listo? Comencemos. Bien. Entonces, en esta sesión vamos a iniciar el estudio de sincronía, promesas y vamos a tocar muy por encima el concepto de los callbacks. Los callbacks hoy en día pues los podemos encontrar en JavaScript. No nos vamos a enfocar en estos conceptos porque lo que más utilizamos hoy en día son las promesas. Vamos a ver qué es una promesa, vamos a crear una promesa, o llamar una promesa, etcétera. Entonces, lo primero que debemos conocer es qué es eso de la asincronía. Básicamente la asincronía es esa parte de nuestros desarrollos que debemos implementar de manera muy consciente durante todo proceso de carga. Es muy a menudo que nosotros experimentemos procesos de congelamiento en algunos sitios o incluso cuando nosotros estamos desarrollando vamos a encontrar que la carga no es tan eficiente o incluso cuando estamos cargando fuentes de datos necesitamos hasta que no finalice esa carga de datos, hasta que el servidor no responda, no esté disponible la información. Entonces, para eso, básicamente lo que vamos a hacer es sincronía. La sincronía es un proceso que nos va a permitir que un programa ejecute múltiples tareas al tiempo. Eso es como tener el concepto de multi-heal, ¿okay? Donde podemos hacer tareas en paralelo, las cuales no van a chocar una con la otra y van a permitir que nuestro programa fluya de forma natural. O que gestione operaciones que toman tiempo sin bloquear el flujo principal de ejecución. Entonces, prácticamente la sincronía nos permite aislar las tareas de la carga de nuestro sitio web. Entonces, para eso tenemos las promesas. ¿Pero qué son las promesas? Básicamente las promesas son un elemento que vamos a utilizar en la programación para poder implementar la sincronía. Dice que son objetos que representan un valor que puede estar disponible en el momento o en el futuro o nunca. Una ventaja de una promesa es que nos va a permitir optimizar demasiado el proceso de carga. Cuando estemos trabajando con Fetch API entra dentro del concepto de las promesas. Dice que las promesas se utilizan para realizar operaciones asincrónicas en los diferentes lenguajes de programación, en este caso JavaScript. Dicen que permiten manejar el flujo de control de manera más efectiva en situaciones en las que las operaciones pueden tomar tiempo variable en completarse. Esto se puede dar muy a menudo en la carga de información. Inicialmente, nosotros podemos tener en nuestra fuente de datos 5 registros. Nuestra aplicación puede ir creciendo, nuestros usuarios pueden ir creciendo y ya no vamos a tener 5, vamos a tener 1000, 1.000.000 de registros. Entonces, cargar 1.000.000 de registros es muy diferente a cargar 5 registros. Ahí es cuando debemos utilizar la sincronía. Realmente, con la sincronía vienen otros elementos como carga perezosa de datos, que en la medida que vamos detectando información la vamos mostrando. Pero bueno, eso ya cuando centremos ya en frameworks, incluso JavaScript por defecto puede permitirnos carga perezosa. Ahora creo que vamos a tocar un poco ese tema y vamos a ver cómo se implementa carga perezosa. Realmente ya está implementado de forma automática. Las promesas tienen un estado.
El primer estado es el estado de resolve. Quiere decir que la promesa se cumple. Tenemos también el estado de rechazado, reject. ¿Ok? Quiere decir que la promesa no se cumplió. Y tenemos el finally, que es ya cuando se finaliza la promesa. ¿Ok? Dice que se ejecuta tanto si se cumple como si no se cumple. Es muy importante utilizar promesas. ¿En qué momento nosotros utilizamos promesas? Pues cuando necesitemos asincronía, básicamente. Aquí nos vamos a encontrar con la sintaxis básica de una promesa, donde vemos que utilizamos la palabra reservada new y a continuación la clase promesa. Entonces, si yo necesito acceder a la información, los métodos de la clase promise, pues debo crear una instancia, un objeto. Fijémonos que la promesa, el resultado se almacena en una variable, una constante. Podemos decir que esto es una promesa de tipo expresión, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuando vimos las funciones? Donde tengo la instancia y tengo un callback. Donde ese callback me va a decir se resolvió o se rechazó. Todo depende de la respuesta que tengamos. Tenemos una condición. Fijémonos que tenemos una constante llamada éxito y la estamos dejando por defecto en verdadero. Quiere decir que cuando hagamos el llamado de la promesa, va a verificar la constante éxito. Si es verdadero, voy a utilizar el resolve y voy a retornar un mensaje cualquiera. La operación fue exitosa. Pero en caso de que la constante éxito no sea verdadera, sino falsa, entonces tenemos un catch, donde tenemos el error, ¿cierto? Donde ese catch me va a indicar que no se cumplió la promesa, pero en la condición, el else me dice que se rechazó, porque es falso. Hubo un error en la operación. Fijémonos en la parte inferior, llamamos la promesa. El llamar promesa es muy diferente a llamar una función tradicional. Primero, utilizamos el then. Ese then es como un condicional que me dice entonces. Nosotros podemos tener promesas encadenadas, podemos tener algo que se llama la carrera de las promesas, pero ahorita las vamos a ver. Entonces, me recibe un callback, que es resultado. Resultado va a tomar el valor de resolve. En este caso, resultado va a contener el mensaje que dice la operación fue exitosa. En caso que ocurra el error, que es el reject, a pesar de que ese rechazo no es un error de programación, sino es algo que nosotros estamos notificando que no se cumple. Entonces, igual él lo va a tomar de catch. Catch y tenemos el callback que le pusimos error. Y mandamos a imprimir console.error. Acuérdense que nosotros en JavaScript tenemos diferentes estilos de consolas. Entonces, estamos utilizando el estilo de error y vamos a imprimir el error. Entonces, de esta manera, de una manera muy sencilla, muy simple, vemos cómo se estructura una promesa. Vemos que una promesa me permite retornar un resolve y un reject. Y recordemos que son estados típicos de una promesa. Entonces, por favor, en 5 minuticos
Codifiquemos y probemos. Aquí podemos observar, ya tengo ese pequeño ejercicio que está en la documentación. Tenemos la definición de la promesa. Acá estoy haciendo uso del Node para ejecutar el archivo. Acá básicamente me está diciendo que la operación fue exitosa. Pero me dice que fue exitosa porque aquí el valor vale true. Pero si yo le cambio este valor a falso, me va a decir que hubo un error en la operación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la promesa me está emitiendo un rechazado. Y recordemos que el rechazado en una promesa es un catch. Bien, vamos a pasar esto para este lado y vamos a continuar. ¿Cómo funcionan las promesas? Básicamente me dice que lo primero que se ejecuta en una promesa es el then, luego se ejecuta el catch y luego se ejecuta el final. Como vemos acá, tenemos un ejemplo de una promesa llamada mi promesa, donde vamos a tener aquí el resultado. Tenemos la impresión, tenemos el catch y tenemos el finally. Donde este finally aquí lo estamos utilizando para indicar que la promesa finalizó. Recordemos que este finally se ejecuta si o no se cumple la promesa. Entonces nunca lo vayamos a utilizar para hacer una operación que dependa de la promesa. ¿Ok? Aquí tenemos, aquí tenemos una promesa la cual utiliza la función setTimeout. Esta función en JavaScript se utiliza para detener el flujo de la ejecución de mi script. Es como un temporizador. Donde le estoy diciendo console.log 2 segundos después. Quiere decir que yo ejecuto el archivo, se llama la promesa. Al momento de llamar la promesa, por defecto, pues la promesa se va a cumplir. Por eso no hay un catch acá, porque estamos asumiendo que sí o sí me va a devolver algo positivo. La función setTimeout va a tener un valor numérico. Ese valor numérico me va a permitir especificar la cantidad de tiempo en milésimas de segundo que se va a detener. Quiere decir que antes de ejecutar esto, se va a detener 2 segundos. Eso es lo que hace. Aquí tenemos un ejemplo donde estamos retornando un result para indicar que la promesa se cumplió. ¿Ok? Para indicar que la promesa se cumplió. Aquí vamos a tener un ejercicio donde nosotros nos vamos a encontrar con unos héroes. Y aquí tengo un método llamado getHeroById, donde lo que voy a hacer es a buscar un héroe de acuerdo a un ID, a un código. Entonces, si esto se resuelve correctamente, voy a retornar el héroe que encontró. Otro ejemplo clásico básico de una promesa. Aquí tenemos otro ejemplo donde estamos especificando un rechazado. Pero ese rechazado se produce en caso de que no se encuentre un héroe. Obviamente, estos son ejemplos muy simples y sencillos que una promesa no debe ser estructurada de esta forma. Siempre nosotros debemos mantener el flujo correcto de una promesa. Debemos garantizar el resolve y debemos garantizar el rechazo, el cumplimiento o el no cumplimiento de la promesa.
Nosotros podemos tener promesas dentro de una función. Ejemplo, aquí tenemos una función que se llama getHeroById y le pusimos asincrónico. Luego, le estoy indicando que esa función flecha me va a retornar, perdón, me va a recibir, no me va a retornar, me va a recibir el ID. Y fíjense que estoy retornando una promesa, donde voy a retornar en esa promesa el héroe que se encontró. Entonces, quiere decir que ese ejercicio que estamos haciendo de las casas, de los héroes, ahora vamos a implementarle promesas cuando finalicemos promesas. Porque la idea es que la carga de los datos sea asincrónica. ¿Listo? Aquí tenemos el ejemplo real y como debe ser. Tenemos el método getHeroById, damos la promesa, consulto el héroe, si se resuelve me retorna P1 que es el héroe, en caso que no se encontró el héroe. Aquí tenemos el llamado de la promesa, donde le estoy pasando el código 2. Digo, señor, vaya y busque el héroe número 2. Y de esta manera puedo hacer una búsqueda. Acá, el error no lo estoy tomando como error, sino como un warning. Pero ya es libertad de nosotros, dependiendo de lo que queramos mostrarle al usuario. Si queremos manifestarle que no ha encontrado es un error, bueno, pero el que no encontró un dato no significa un error. Incluso podríamos pensar que es más como informativo. ¿Sí? Podríamos pensar que es más como informativo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto es básicamente un arreglo que contiene una serie de héroes. ¿Qué quiero? Que tomen esto e implementen la promesa de búsqueda. Tienen que buscar dónde dentro del arreglo de héroes. ¿Ok? Entonces ya les voy a compartir el recurso del Git para que ustedes hagan el ejercicio. Import y export son dos palabras reservadas en JavaScript que son muy, pero muy importantes. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros crear módulos y hacer que esos módulos estén disponibles de forma global. El export nos permite, su palabra lo indica, exportar. Luego tenemos que utilizar el import para poder importar la data. ¿Listo? Entonces pillen acá. Por ejemplo, podemos tener un archivo de JavaScript que sean constantes o que sean variables de entorno, lo que se nos ocurra. Fijémonos en este archivo, usemos de ejemplo, archivo.js, donde le estoy diciendo export, y le estoy diciendo nombre y edad. Quiere decir que cuando yo necesito utilizar el nombre y la edad que está definido de manera global como una constante, pues lo puedo llamar. ¿Cómo lo hacemos? A través de un import. Vamos a mirar cómo funciona esto. Me voy a llevar esto para mi Visual Studio Code. Voy a colocar esto acá, acá, esto.
Este señor siempre acá escuadra la presentación. Listo. Entonces, me voy a llevar este amigo y lo voy a pegar acá. Y voy a crear un archivo, evidentemente llamado archivo.js. El nombre puede ser el que ustedes quieran. Y voy a pegar esto acá. Acá lo que le estoy diciendo es que este archivo se va a comportar como un módulo contenedor. Y ese módulo contenedor estoy generando estas variables y esta función. Ahora, ¿cómo hago para hacer uso de ese módulo? Hago un archivo que se llame llamar variables. .js. Importante, primero, realizar la importación. Y eso lo hacemos a través de la palabra reservada import, donde dentro de las llaves estamos indicando cuáles elementos o variables que se están exportando de ese módulo quiero utilizar. En este caso le estoy diciendo que quiero usar el nombre, la edad y la función de saludar. Entonces, ahora, cuando haga el llamado de esto, fíjense que automáticamente se ilumina el import. ¿Se ilumina por qué? Porque ya estoy haciendo uso de las variables que estoy importando. Vamos a mirar si acá lo podemos ejecutar, si no necesitamos tener una página web. Node, y le voy a decir llamar. Me imprime Goku 35 y me imprime hola desde archivo JS. Entonces, fijémonos cómo puedo exportar y poner a disposición mis variables globales e incluso mis funciones globales. Eso es muy importante porque en ocasiones nosotros cuando empecemos a trabajar Face API, vamos a tener que crear archivos de librería que me permitan hacer peticiones post, get, put. Y lo ideal es hacerlo a través de importaciones y exportaciones. Y de esa manera vamos a tener nuestro proyecto mucho más ordenado y estructurado, en especial cuando veamos VAR. Tenemos exportaciones por defecto. Tenemos la variable mensaje. Fijémonos que está definida como una constante. Al final del archivo yo puedo decirle exporteme por defecto mensaje. Y fijémonos acá, tengo un import, defino la variable que voy a utilizar como alias de importación. ¿Okay? Digamos que en ocasiones no es bueno dejar que se importe todo, porque si yo no voy a utilizar todas las variables o todas las funciones que estoy exportando, pues es mejor optimizar. Siempre pensemos primero en optimizar antes de pensar en nuestro beneficio de tener ahí todo disponible para usarlo por si acaso, que eso nunca va a ser verdad. Entonces, siempre utilicemos lo que necesitemos. Esta forma de importar se llama importación nombrada, que es cuando hacemos referencia a cada uno de los elementos. Tenemos la importación por defecto, que es donde tenemos el import, y tenemos la variable por defecto que va a almacenar todo lo que estoy llamando de mi archivo. Es importante que si yo tengo importaciones por defecto, no hacer exportaciones individuales. Nosotros podemos exportar en grupo o de forma individual. Ya vamos a mirar esto. Fijémonos acá
que yo puedo hacer importación de forma macabra. Estoy diciendo import asterisco as archivo from archivo JS. Aquí en este punto, yo estoy diciendo, venga, necesito que traiga todo, absolutamente todo. Es como cuando en base de datos utilizamos el asterisco. Que cuando ustedes usen el asterisco en base de datos, yo les voy a dar por el asterisco. Porque de forma organizada y optimizada en base de datos, uno no debe utilizar el asterisco. Nunca. Prohibido. Negado. Porque es que en base de datos hay diferentes estructuras que a mí me van a permitir optimizar. Y el asterisco es uno de los peores consejeros sentimentales en bases de datos. Después, cuando empecemos a ver bases de datos, lo van a entender. Aquí, por ejemplo, tenemos un archivo JavaScript llamado calculadora, donde estoy haciendo esta exportación. Fijémonos que tenemos una exportación por defecto. A pesar de que podamos combinar, pues digamos que en ocasiones no es como tan buena práctica hacerlo. Yo puedo tener esto, control C, calculadora.js. En mi archivo, control C, y simplemente voy a llamar acá. Siempre que yo utilice un valor por defecto y siempre que utilice variables individuales o nombradas o exportaciones individuales, debo diferenciarlas. Siempre debo tenerlas nombradas, agrupadas, consejo de buena práctica, y mi variable que me va a permitir almacenar por defecto multiplicar. Fíjense que tiene el mismo nombre. Ojo, yo no le puedo cambiar el nombre acá. Debe llamarse igual como se está llamando la exportación. Entonces, aquí ya puedo decirle control C, esto, y al último me va a imprimir 6, porque está llamando la función multiplicar que se encuentra ¿dónde? En archivo. Importante tener en cuenta las rutas relativas y absolutas. Importante tener en cuenta la extensión de los archivos. Cuando estamos trabajando JavaScript, desde este punto es necesario poner el JS. Cuando entremos a Byte nos ayuda a optimizar un poco el llamado de estos módulos y nos permite omitir el punto JS, porque ya con Byte tenemos un entorno controlado para desarrollo y él nos ayuda un poquitín en eso. Pero nativamente sí es necesario utilizar el JS, es decir, en este tipo de ejemplos, sí. Otra manera de exportar, fijémonos acá, tenemos una constante, donde están los arreglos, DC y Marvel, donde estoy exportando héroes y propietarios o las casas. Esto es exportación en grupo. Y fijémonos que cuando hago la importación, llamo a héroes y llamo a las casas, digámoslo así. Fijémonos que dentro de la exportación, yo también puedo tener exportaciones por defecto. Vemos acá. ¿Cuál es la forma más usada? Esta. Pero eso va a depender de mis necesidades. Por eso, en ocasiones es de muy buena práctica siempre tener archivos independientes. Nunca tenerle o delegarle la responsabilidad
a uno solo. Eso, conceptos de arquitecturas limpias, los principios de Solid, nos dice que no podemos delegar ese tipo de responsabilidad. ¿Ok? Entonces, ya con esto, podemos decir, estamos listos. Fijémonos acá, aquí tenemos la importación de héroes, aquí estamos haciendo el llamado, fíjense que aquí tenemos el find, necesito que exploren eso, recuerden que ayer vimos esos métodos que eran filter, find, cada uno de ellos tiene una razón de ser. Por acá tenemos una función flecha, donde estoy recibiendo el ID de un héroe, donde acá básicamente lo estoy comparando y me está retornando un héroe, entonces me interesa buscar uno en específico. Acá, por ejemplo, si quiero buscar las casas o los héroes que pertenecen a una casa en específico, utilizo filter, porque voy a retornar muchos. Importante tener en cuenta esto. Ahora sí, aplicando promesas a sincronía, van a trabajar con importaciones, exportaciones y van a hacer la búsqueda, teniendo en cuenta el recurso que les acabo de pasar. Entonces, comencemos. Vamos a dedicarle unos 10 minuticos a ese ejercicio.